Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Tenemos ante nosotros hoy el sermón número 3, empezando con el capítulo 5 y versículo 1. Pero antes de que miremos la Escritura, tengamos una oración juntos y pidamos la bendición de Dios en el ministerio. Padre amado, te agradecemos hoy porque tú has puesto en nuestras manos y en nuestras mentes y en nuestros corazones la santa palabra, y oramos para que sea una bendición para todo el que la oiga. Te agradecemos, Padre, por los muchos buenos cristianos que han incluido este ministerio en sus agendas, y oramos por ellos hoy. Oramos por los queridos que no tienen nada para dar en lo referido a lo material, pero que con sus oraciones han apoyado este ministerio. Te agradecemos, Padre, por todos los que están escuchando hoy. Haz que este servicio sea útil. Haz que este mensaje en particular sea una bendición especial para alguien hoy. Señor, da a nuestros oidores oídos abiertos y ojos abiertos, mentes abiertas y corazones abiertos, que puedan recibir y aferrarse a tu verdad hoy. Grandioso y querido Dios, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos por favor a Amós capítulo 5. Llegamos ahora al sermón número 3. Este tercer sermón es el más largo de los 3. Abarca 2 capítulos enteros. Empieza con capítulo 5, versículo 1 y va atravesando directo hasta el capítulo 6 y versículo 14. Comienza como lo hicieron los 2 primeros sermones que Amós predicó. Fíjese por favor capítulo 3, versículo 1. Oíd esta palabra. Capítulo 4, versículo 1. Oíd esta palabra. Y ahora capítulo 5, versículo 1 dirá, oíd esta palabra. Se darán cuenta que el sermón en capítulo 5 está dirigido a toda la casa de Israel. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Y eso significa la nación entera. Este sermón es llamado una lamentación. La palabra lamentación simplemente significa un luto. Esta es una expresión de dolor por un muerto. A veces es llamada una endecha, esa lenta y solemne pieza de música que se toca o se canta en algunos funerales. Amós está llamando a la nación de Israel a escuchar, mientras él describe la lamentación que va a ser cantada en el funeral de esta nación. Nunca hubo un profeta de Dios llamado por Dios para entregar un sermón tan imponente o temible. Fíjense que él predice el llanto. Capítulo 5, versículo 16, dice llanto. Ese versículo 16 habla de luto y endecha. Esas son palabras que realmente describen el dolor. Sí, el dolor de un corazón rendido. ¿Qué le está pasando a esa nación? Ellos le dieron la espalda a Dios y Dios dice al respecto que el fin ha llegado. Ahora ustedes tienen acá un anuncio de fin, un juicio final sobre la nación de Israel. Leemos en versículo 2, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Esa es una declaración definitiva. Ahora, el término virgen acá no indica pureza o belleza, sino como está usado en el contexto, sugiere que la inconquistada nación, como reino, iba a caer para no volverse a levantar. Cayó la Virgen de Israel. Ahora déjeme explicar una forma práctica de usar el término la Virgen de Israel. Cuando una mujer joven pierde su virginidad, esa virginidad nunca va a poder ser restaurada de nuevo. Todas las mujeres saben eso. Una vez que una joven mujer ha tenido relaciones sexuales con un hombre, ella ha perdido algo que nunca se va a poder restaurar, nunca se puede reclamar, nunca podrá retornar.
Esa virginidad se ha ido para siempre, y seguro han habido muchas mujeres jóvenes que han pasado por el pasillo de la iglesia con su velo, vestidas con sus hermosas galas blancas, las cuales simbolizan pureza, pero ellas sabían, y Dios sabía, y el joven que la había tomado sabía que ella no era virgen. Ella pudo haber engañado a muchos en la iglesia aquel día, pero su virginidad ya no estaba, nunca la podría recuperar. Entonces, el uso de ese término aquí, virgen, tiene esa connotación. Israel iba a perder algo que nunca podría recuperar. Iba a perder un reino que nunca más se iba a levantar. Note por favor el tiempo verbal en este versículo. Cayó la Virgen de Israel. Por el uso del tiempo pasado, el pretérito cayó, parece como que la caída del reino ya hubiese ocurrido, aunque todavía no había ocurrido. Este tipo de lenguaje es comúnmente usado por los profetas y escritores del texto bíblico al predecir eventos futuros. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en capítulo 21, Juan escribe bajo la inspiración divina en el versículo 1 y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y escuche, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Bueno, al tiempo de escribir Juan el Apocalipsis, todavía no había acontecido, ni aún hoy ha acontecido. Los cielos y la tierra todavía no han pasado, aunque un día serán juzgados por fuego, no lo dudamos en absoluto, pero todavía no ocurrió. También el Señor Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que está en tiempo pasado, como si ya hubiese acontecido, pero anunciando que habría de suceder. De modo que cuando Amós, en capítulo 5 y versículo 2 dice: cayó la Virgen de Israel, no significa que ya había sucedido, sino que es una predicción profética de lo que sucedería. El reino llegaría a su fin con violencia, y ya por más de 25 siglos Israel no ha tenido más un rey. Ahora quiero que noten algo más en el versículo 2. Dice: cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Note la declaración: y no podrá levantarse ya más. No significa la total extinción de los judíos, porque en el siguiente versículo, el número 3, encontramos otra vez el remanente, el cual es el 10%, porque el versículo dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Eso es un 10% de remanente. El reino sería cortado para no levantarse, las ciudades y los sitios de adoración serían arrasados, pero no todos los israelitas morirían. Los judíos no serían extinguidos. El pacto incondicional de Dios con Abraham y con David permanecerían. Leemos en Isaías 27:6, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. El fin del reino de Israel era inevitable, pero un 10% de las personas no perecerían. Quiero destacar y recalcar esta verdad porque hay gente hoy en día que cree que Dios terminó con Israel, que Dios ya no tiene trato con Israel. Mis amigos, eso no es así. Dios hizo un pacto con Abraham en el capítulo 12 de Génesis y lo confirmó y lo amplió en capítulos 13, 15 y 17 de ese mismo libro. Entienda que hubieron algunas promesas personales a Abraham, como que sería especialmente bendecido tanto en cosas temporales como en cosas espirituales, y que esas cosas por supuesto sí se cumplieron. Abraham recibió tierras, sirvientes, ganado, plata, oro, y disfrutó una comunión preciosa con Dios. Pero aunque todas estas predicciones se cumplieron exactamente como Dios lo había prometido, también hubieron promesas en ese pacto para los descendientes de Abraham, para la nación de Israel. Así que por un lado Dios prometió continuar su pacto con los hijos de Abraham, haciendo de ellos una gran e innumerable nación. Pero más interesante, a la luz de los eventos corrientes, fue la promesa dada a la descendencia de Abraham, que es el pueblo judío. Le prometió una porción particular de la tierra, cuyos límites están claramente especificados, y se la prometió por posesión eterna.
usted encontrará esa parte del pacto en Génesis 15:18 y en Génesis 17:8. En el pacto también había promesas para otras personas. Preste atención. Aquellos que bendijesen a Abraham y a su descendencia serían bendecidos, y aquellos que maldijesen a Abraham y a su descendencia serían maldecidos. Este principio operó durante la vida de Abraham, también en las experiencias de los hijos de Israel, pero mi amigo, operará aún durante el período de la tribulación y aún comenzando el reino milenial. También debe recordar que hubo otra promesa, que en Abraham todas las familias de la tierra serían benditas, serían bendecidas. Esto se ha cumplido al usar Dios a Israel como el medio para darnos la Biblia y enviar a Cristo al mundo, el cual es llamado la simiente de Abraham. De modo que muchas de las promesas hechas a Abraham han tenido cumplimiento literal, pero, preste atención, pero la promesa concerniente a la ocupación de la tierra no se ha cumplido todavía. La tierra limitada desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, según Génesis 15:18, todavía no ha sido de Israel. Ahora bien, todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo al identificar al gran río Éufrates, pero no todos están de acuerdo sobre lo que significa el río de Egipto. Algunos piensan que hace referencia al Nilo y otros lo relacionan con el Wadi Arish, no lejos al sur de Gaza. Sea cual sea el caso, mi amigo, Israel no tiene ni tuvo en toda su historia hasta el día de hoy la tierra prometida en toda su extensión. Y una de las mayores preguntas concernientes al pacto abrahámico es si esas promesas estaban condicionadas a la obediencia o si eran incondicionales. Déjeme decirle que si las promesas hubieran sido condicionadas a la fidelidad o bondad de los judíos, entonces deberíamos asumir que han perdido todos sus derechos sobre la tierra prometida y otras bendiciones incluidas en el pacto. Porque ciertamente el pueblo judío ha pecado repetidas veces. Pero por otro lado, si las promesas solo estaban condicionadas a la fidelidad de Dios, las promesas deberían cumplirse a pesar de la infidelidad de los hombres. Bueno, yo creo que las promesas a Abraham fueron incondicionales y que Dios prometió esa tierra a Israel y que un día Israel la recibirá, la ocupará. Ahora bien, he dicho eso para luego poder decir que la nación de Israel no se extinguirá jamás. Cuando Amós dijo en capítulo 5 y versículo 2, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más, se refería a Israel como reino. Así como una virgen pierde su virginidad y no puede luego recuperarla, del mismo modo Israel iba a perder su reino y ese reino nunca sería restaurado. Y como ya les he dicho, su reino llegaría a su fin y por más de 25 siglos Israel no tendría rey. Y dicho sea de paso, Israel nunca volverá a tener rey hasta que Jesucristo el Rey regrese a reinar sobre la tierra. Ahora, acompañando los anuncios de los juicios sobre el reino, hay una serie de exhortaciones aquí en capítulo 5 que llaman al pueblo a buscar al Señor. Observemos en versículo 4, 6 y 8. Versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Versículo 5. No busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba. Versículo 6. Buscad a Jehová y vivid. Versículo 8. Buscad al que hace las Pléyades y al Orión. Pero, ¿qué significa buscar al Señor? Bueno, supongo que hay muchas ideas y pensamientos que podrían encajar en esto, pero buscar al Señor significa retornar a la comunión con Él a través de la obediencia a su palabra. Cuando Amós agrega que ellos no debían buscar a Betel, ni entrar en Gilgal, ni pasar a Beerseba, aparte de que Dios había centralizado su culto y su presencia en Jerusalén, él tiene en mente dos razones. Número 1, que aquellas ciudades serían finalmente destruidas. Y número 2, que una persona no necesita visitar un edificio en particular para encontrar a Dios.
Saben, muchas personas tienen esta idea hoy, porque asisten a una iglesia para adorar a Dios. He mencionado esto en otros programas, que a veces me molesto cuando escucho gente orar algo más o menos así: Señor, te agradecemos por este lugar de adoración. Se están refiriendo, por supuesto, al edificio de la iglesia local, donde ellos se reúnen semana tras semana. Pienso que hasta cierto punto no hay nada malo con una oración como esa, porque ese edificio es un lugar de adoración. Pero a veces pienso que dentro de esa clase de oración está la idea de que ese edificio, esa iglesia, es el único lugar donde la gente adora. Eso en realidad no es así. De modo que Amós está diciendo: no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba. En otras palabras, uno no necesita estar en un edificio en particular para adorar a Dios. Los extravagantes servicios religiosos en aquellos santuarios de Israel nunca mejoraron su conducta. Iban al templo, al lugar de adoración cada día sábado, pero eso no lograba nada bueno en ellos, según los capítulos 3 y 4. Ellos todavía estaban viviendo en pecado. Y si el juicio de Dios va a ser advertido, debe ser en los términos de Dios y no en los términos de Israel. Adorar a Dios, mi amigo, es una expresión de reverencia y una expresión de amor. Además, es una expresión de obediencia a Dios y de dependencia de Dios. El Señor Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como ven, la verdadera adoración es un asunto del hombre interior. Es una cuestión de ser fieles y veraces con Dios. Cada judío en los días de Amós que buscase al Señor de corazón, en los términos de Dios, alcanzaría gracia y misericordia, Y deberíamos agregar aquí que los estándares de Dios para adorar nunca cambian. La misma regla prevalece hoy: buscad a Jehová y vivid. Como ven, el remanente del 10% en Israel, los que sobrevivirían, aparentemente buscaron al Señor a tiempo. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué buscar al Señor? Bien, debemos buscarle a Él primero por causa de quién es Él. Él es el creador y sustentador de los cuerpos celestiales, las estrellas, los planetas. Él es quien provee lluvias para sus criaturas sobre la tierra. Miren versículo 8. Leo así: buscad al que hizo las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. ¿Puede usted apreciar lo que Amós está diciendo aquí? Una constelación de 7 estrellas, llamada aquí Pléyades y Orión, eran estrellas que se creía que indicaban el cambio de estaciones. El Dios que controla las fuerzas naturales que Él mismo creó es el Dios que debemos buscar y adorar, no los falsos dioses. El Creador, el sustentador de los cielos y la tierra, ese es el Dios a quien debemos regresar. Es para maravillarse si usted y yo nos damos cuenta de cuánto debemos depender de Dios. Este pasado verano, por ejemplo, hubo terribles vientos en varias partes de nuestro país y las cosechas se perdieron. Los campos no produjeron sus cosechas. Bien, yo llegué a apreciar muchísimo la buena provisión de Dios. Piense por un momento si la nación entera hubiera carecido de cosechas, sin trigo, sin maíz, sin fruta, sin vegetales. Imagine qué dificultoso momento habríamos tenido. ¿Por qué buscar a Dios? Porque Él es el creador y el controlador del universo, y nosotros somos desesperadamente dependientes de Dios para las lluvias, el sol, la nieve, para todo lo que hace a la vida. Además debemos buscar a Dios porque Dios es el que va a destruir aquellos santuarios hechos por los hombres en Betel y en Gilgal y en Beerseba. Por eso Él les dice a ellos: no vayan a Betel, ni a Gilgal, ni a Beerseba.
Versículo 5 dice así: no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Dios estaba anunciando la final destrucción de aquellos lugares. Pero ¿sabe una cosa? Hubo un tiempo atrás en la historia cuando hubo algo muy especial en estos lugares. Betel, por ejemplo, fue el lugar donde Dios se reveló a sí mismo 2 veces a Jacob, en Génesis capítulo 28 y en Génesis capítulo 35. Gilgal fue el lugar del primer campamento de Josué, según el capítulo 4 de su propio libro. Y ese fue el lugar donde los hombres fueron circuncidados y donde la primera Pascua fue observada. Lo leemos en Josué capítulo 5. ¿Y qué acerca de Beerseba? Bueno, Beerseba fue única en la historia de Israel como el único lugar en que Dios se encontró con los 3 miembros de aquel trío de patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Y lo interesante de estas apariciones de Dios es que en cada una Dios les aseguró que estaría con cada uno de ellos. La primera de estas 3 apariciones está en Génesis 21-22. La segunda en Génesis 26, versículos 23 y 24. Y la tercera en Génesis capítulo 46. Dios apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y cada vez que apareció, les dio una promesa a cada uno. Eso había sucedido en Beerseba. Sin duda, mi amigo, que estos eran lugares muy importantes en la historia de Israel, y me puedo imaginar un poco el shock que debe haber producido en las mentes de los que escuchaban a Amós oírle decir que Dios iba a destruir esos tradicionales lugares de adoración. Pero ¿sabe? También pienso que muchas veces nosotros también tenemos bastante religión sin verdadera adoración, ¿eh? Y mi querido amigo, yo quiero recordarte que la mera asistencia a una iglesia con la Biblia en la mano y que cantemos los himnos y entreguemos la ofrenda, etcétera, no necesariamente significa que adoremos a Dios, ¿eh? Adoración es una cuestión del corazón. Es necesario que los que adoran a Dios lo hagan en espíritu y en verdad. Amós no encontraba faltas en los lugares en sí, Betel, Gilgal, Beerseba. Tampoco encontraba faltas en Dios que había aparecido en esos lugares. La falla estaba en las personas que venían regularmente a esos santuarios meramente por asistir a sus rutinas religiosas. Ellos asistían a los servicios con sus sacrificios, cantaban las canciones de adoración y alabanzas a Jehová, traían sus diezmos, pero no cambiaban su mala conducta. Ellos continuaban en su trato brutal con los pobres. Puede verlo en versículo 11 del capítulo 5. Dice: por tanto, puesto que vejáis al pobre. Y leemos en el versículo 12: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder la causa a los pobres. Usted puede ver, a causa de que Dios estaba enterado de sus muchos y variados pecados, lo mejor y más sabio que podían hacer los culpables era guardar silencio. Dios tenía el registro de todo. Dios es el juez. Por tanto, tú procederás también sabiamente si te sientas y mantienes tu boca cerrada. Dice versículo 13, por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Y Amós dijo: serás sabio si te sientas y mantienes tu boca cerrada y escuchas a Dios. Oh, qué conmovedor e impactante sermón que Amós predicó. Me pregunto admirado si sinceramente le estamos prestando atención a Dios en el día de hoy. Si no es que estamos viendo en nuestros días la misma clase de conducta que Amós vio en sus días. En los últimos años en que he estado predicando la palabra de Dios a través de centenares de iglesias, he detectado en muchas ocasiones el falso concepto de que Dios está localizado. Sí,
He encontrado a pastores que me han dicho que su iglesia era la única en la ciudad donde la palabra de Dios era predicada. Y las personas que en esa ciudad querían encontrar a Dios deberían hacerlo en la iglesia donde Dios podía ser hallado. Ellos tenían el falso concepto que Dios es encontrado solo en la metodología por ellos aceptada. Hace unos años atrás leí un libro titulado Tu Dios es demasiado pequeño. Un libro muy interesante escrito por un escritor de Inglaterra. Miren, yo no estaba de acuerdo con todo lo que decía, pero contenía algunas cosas excelentes. Tu Dios es demasiado pequeño. Creo que algunos de mis hermanos tienen un Dios muy pequeño. Lo tienen atrapado en los límites de sus tradiciones denominacionales o por sus metodologías humanas. No han aprendido que Dios es demasiado grande como para ser limitado a una iglesia o a alguna ciudad o estado o nación. Dios no necesitó más de aquellos santuarios de Betel, ni Gilgal, ni Beerseba. Y desde los tiempos de Amós, muchas modernas Betel y Gilgal y Beerseba han caído, pero Dios continúa con su programa y con su plan. Amados oyentes, no vamos a derribar nuestros edificios en los cuales adoramos y nos congregamos como iglesias locales. No, gracias a Dios por ellos. Hagamos buen uso de ellos, pero asegurémonos que nuestros corazones estén correctos delante de Dios, que nuestra adoración sea una genuina adoración, de todo corazón, y que honre y glorifique al Señor. Bien, hemos avanzado hasta donde el tiempo nos ha permitido llegar. Continuaremos con el mensaje de Amós en el capítulo 5 de su libro en nuestro próximo programa. Háganos saber de usted esta semana, querido oyente. Tal vez ya sea tiempo para que algunos de ustedes nos escriban y nos apoyen en el ministerio con sus oraciones y ofrendas. Apreciaremos muchísimo tener noticias suyas. Dios les bendiga hasta que nos volvamos a encontrar por este medio radial. Será hasta entonces, si Dios quiere. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.